Mi esposa salió a una cena romántica con su jefe y, sin previo aviso, aparecí en su mesa. Al verme, reaccionó con pánico contenido, como si estuviera entre el deseo y la vergüenza. No necesité decir nada. Simplemente me levanté y me fui, llevándome la certeza de que era el final. No hubo gritos, ni bofetadas, ni lágrimas. Solo estaba su mirada, intentando ocultar lo que ya era evidente, y el silencio cruel de mi abandono. Esa imagen se me quedó grabada en la retina durante días, semanas, meses, como si los segundos se hubieran congelado en mi alma. El camarero paralizado a mi lado, la copa de vino que dejó, medio temblorosa, la postura demasiado despreocupada del hombre que la acompañaba, fingiendo naturalidad mientras se tragaba la vergüenza. Pero lo que más me atormentó fue cómo pareció perderse allí, como si en ese instante se diera cuenta de la magnitud exacta del error que estaba cometiendo. Y, sin embargo, no dijo nada. Ni ella ni yo. Simplemente me levanté, pagué toda la cuenta y me fui sin mirar atrás, llevándome conmigo el corazón destrozado y una certeza irreversible: lo que existía entre nosotros había terminado. En los días siguientes, su silencio me dolió más que cualquier justificación. Y cuando por fin apareció, con los ojos rojos y una blusa que aún olía a nuestro armario, murmurando disculpas y votos de arrepentimiento rotos, ya no era el mismo hombre. Algo en mí había muerto esa noche. No era solo amor. Era respeto, entrega, refugio. Decía cosas como: no fue lo que crees, pero sus ojos, ay, sus ojos, imploraban perdón antes siquiera de que su boca pronunciara una palabra. Escuché, en silencio, cada explicación, cada intento de justificar lo injustificable, y en silencio respondí: lo destruiste todo. Y digas lo que digas ahora, las cenizas no se vuelven a juntar en una chimenea. Me dijo que no fue amor, que había sido necesidad, curiosidad, impulso, y luego, arrepentimiento. Dijo que él la dejó poco después, que no quería nada serio, que ella era un error para él. Pero, ¿y yo? ¿Qué era yo para ti cuando decidiste sentarte a esa mesa? ¿Una ausencia? ¿Una carga? ¿O simplemente alguien que pensaste que siempre estaría allí, incluso después de la caída? Caminé por la casa, y todo gritaba su nombre. La taza rota que no tiraba, la chancla en la esquina del sofá, los libros con marcapáginas al azar. No había un lugar donde mi dolor no respirara. Pero me negué a suplicar respeto. Y fue en medio de este vacío que me di cuenta de que, por mucho que doliera, necesitaba irme. Necesitaba perderla para encontrarme a mí mismo. Y, poco a poco, comencé a vivir de nuevo. Salí a caminar sin rumbo, me senté en los bancos del parque, hablé con desconocidos. Me obligué a sonreír a los días, hasta que comenzaron a sonreírme de vuelta. Conocí a alguien por casualidad. Alguien que no prometía nada pero lo entregaba todo sin esfuerzo. No fue un amor repentino, fue un cariño tranquilo, una presencia amable, una mirada que no me juzgó por haberme traicionado. Esta nueva persona no me curó del dolor anterior, pero me mostró que había vida más allá. Pasó el tiempo. Yo cambié. Y un día, como en un ciclo inevitable, reapareció. Era un contexto diferente, un escenario diferente, pero sus ojos eran los mismos. Me miró como si redescubriera un trozo perdido de su propia historia. Se sentó frente a mí y me habló con una dulzura que nunca antes había tenido. Dijo que me perdonaba por irme y que lo entendía. Que pensaba en mí todos los días. Que ningún abrazo se sentía tan hogareño como el mío. Y, por primera vez, no lloré al oír eso. La perdoné. No porque todavía la quisiera, sino porque ya no necesitaba odiarla para seguir adelante. Le dije que le deseaba lo mejor, pero que nuestro tiempo se había acabado. Sonrió con los ojos húmedos, tal vez pensando que aún había espacio para nosotras. Y fue entonces cuando vio. Vio quién estaba a mi lado. Vio los dedos entrelazados, la mirada cómplice, el silencio reconfortante entre otra mujer y yo. Y allí, en ese momento, caí en la cuenta con un golpe seco que sentí en el aire. Comprendió que regresar ya no era posible. Que el lugar que había dejado vacío ahora estaba lleno, y con algo mejor, más verdadero, más justo. Nunca necesité gritar venganza. Nunca necesité restregarle mi felicidad en la cara. La vida hizo eso por mí.
Me enseñó que no se destruye a quienes se aman por curiosidad, y que ciertas decisiones cuestan demasiado. La traición no fue solo un beso secreto, fue un abandono emocional, una ruptura de la sacralidad invisible que existe entre dos personas que realmente se entregan. Y esta ruptura fue demasiado profunda para ser reparada. Ella perdió más que una pareja. Perdió la versión de sí misma que existía conmigo, que florecía a mi lado. Y ningún intento de rescatarla sería suficiente. Y cuando intentó amar a otro, se dio cuenta de que buscaba en todos ellos algo que solo existía en mí. Una caricia, un gesto, una delicadeza que rompió sin darse cuenta. Había noches en las que soñaba conmigo y despertaba con la almohada vacía, llorando suavemente en la oscuridad. Había encuentros que evitaba porque sabía que no podía mirarme a los ojos. Y había veces en las que casi me llamaba, pero no lo hacía. Porque sabía que ya estaba en otro tiempo, en otra vida. En paz. Y era esta paz la que más le dolía. No mi ira. No mi dolor. Sino mi serena indiferencia, mi último adiós dicho en silencio. Hay quienes pasan la vida intentando arreglar lo que destruyeron con decisiones que duraron 5 minutos. Y viven para siempre con el recuerdo de lo que perdieron. Ese fue su castigo, vivir con la certeza de que lo tenía todo y lo cambió por nada. Y cuando se dio cuenta, fue demasiado tarde. Pero lo que más le dolió, y lo que nadie vio, fue el día en que comprendió que, aunque había pedido perdón y recibido mi compasión de vuelta, yo ya no estaba. Que ella ya no vivía en mí. Que su amor finalmente había quedado atrás. Y, sin embargo, hay una última cosa que ella nunca supo. Una última escena. Algo que se quedó conmigo, y que quizás explicaría por qué tardé tanto en entregarme de nuevo. Algo que solo se revelará en el momento oportuno, cuando todo esté ante sus ojos, y finalmente comprenda el precio de la traición. Porque a veces, la consecuencia más cruel no es ser abandonada. Es ser olvidada. Y hay un recuerdo, un gesto, una despedida tácita que hasta el día de hoy la persigue a cada paso que da. Pero si ella hubiera sabido esto, ¿lo habría hecho de otra manera? Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficticio, creado para mostrar de forma intensa y realista cómo la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja cicatrices que ni siquiera el tiempo puede borrar. Prepárate para sumergirte en narraciones profundas, dolorosas e inolvidables. La moraleja es clara: quien cambia el amor verdadero por un impulso, paga un alto precio. Ahora respira profundamente. Porque lo que vas a escuchar a continuación es impactante. Daniel era de esos hombres que pasaban desapercibidos para quienes lo veían de lejos, pero que dejaban una profunda huella en quienes decidían conocerlo de verdad. Tenía una mirada serena, una paciencia casi ancestral en sus palabras y una forma de escuchar que hacía que quien lo escuchaba se sintiera, por primera vez en su vida, realmente escuchado. Era un ingeniero dedicado, metódico, con pequeños hábitos, de esos que siempre doblan sus camisas de la misma manera y tienen una taza favorita incluso para los días normales. Lo que más llamaba la atención de él no era lo que decía, sino su presencia. No se enzarzaba en conversaciones superficiales ni promesas vacías. Ofrecía presencia, constancia, y eso, para quienes sabían ver, era raro. Cuando conoció a Laura, no fue con fuegos artificiales ni grandes gestos. Fue sencilla, serena, casi silenciosa. Llegó como si no necesitara demostrar nada, y sin embargo, llenó cada espacio. Tenía una risa fuerte, una ligereza en el paso y una energía que llamaba la atención incluso cuando no lo intentaba. A Laura le apasionaban las personas, las historias y las posibilidades. Comunicadora nata, trabajaba en una productora de eventos y vivía entre correos electrónicos, reuniones y cafés sin terminar. Su día empezaba temprano y terminaba tarde, pero nunca le faltaba tiempo para un buen vino o una conversación sobre la vida. Él tenía un talento natural para transformar lo cotidiano en belleza, lo simple en inolvidable. Le gustaban las flores en la cocina, la música en la ducha y los mensajes a media tarde. Cuando conoció a Daniel, lo encontró demasiado reservado, casi predecible. Pero fue precisamente esta previsibilidad la que empezó a cautivarla. Era lo opuesto a la prisa que caracterizaba su rutina. Y, con el tiempo, ese hombre silencioso se convirtió en su refugio, su punto de referencia para encontrar un hogar en medio del caos.
Su relación no nació de un amor desbordante, sino de una construcción diaria que parecía fortalecerse con pequeñas decisiones. Uno compraba el pan, el otro preparaba el café. Uno olvidaba una toalla mojada, el otro la recogía sin quejarse. Uno escuchaba, el otro hablaba. Y así fueron, dividiendo su tiempo y creando una rutina que, a los ojos de quienes miraban desde fuera, parecía sólida, tranquila y feliz. El apartamento donde vivían reflejaba esta construcción, sin lujos excesivos, sino delicadeza en cada rincón. Cortinas elegidas por ambos, cuadros con historias colgadas, libros desordenados en las estanterías y recuerdos de viajes adornaban la sala. Los domingos, preparaban el almuerzo juntos, con música suave de fondo y conversaciones apacibles sobre la semana que les aguardaba. A veces discutían por nimiedades, como la forma correcta de doblar las servilletas o la mejor ruta al supermercado, pero nunca se iban a dormir sin resolver algo. Era como si ambos supieran que la estabilidad que tenían era algo que el mundo exterior intentaba robarles a diario, y por eso la cuidaban con cariño. A Laura, a pesar de toda su independencia y espíritu inquieto, le gustaba llegar a casa y encontrar a Daniel en el sofá, con un libro en su regazo y un espacio siempre reservado para ella. Y él, a su vez, encontraba en ella el aliento que lo elevaba de la rigidez de sus propios confines. Funcionaban, a pesar de ser tan diferentes. O quizás precisamente por eso. El tiempo pasaba y la vida seguía. Daniel se mantenía fiel a sus principios, buscando siempre comprender mejor a los demás que imponer su propia visión. Era de esos hombres que recordaban las fechas importantes sin necesidad de que se las recordaran, que se esforzaba por estar presente en los momentos en que nadie más las consideraba importantes. Asistía a las presentaciones de trabajo de Laura incluso sin entender ni la mitad de lo que decía, y ella sonreía cada vez que aparecía con una flor improvisada o una cena sencilla en días normales. Eran gestos como estos los que llenaban los silencios entre ellos. Pero el mundo de Laura estaba en constante cambio. Nuevos proyectos, viajes cortos, cenas con clientes, eventos importantes siempre surgían. Daniel nunca se quejaba. Comprendía que su brillantez residía, en parte, en ese ritmo. E incluso cuando pasaba noches esperándola, un beso prolongado y un perdón por llegar tarde, eran suficientes para hacerle olvidar el reloj. En el fondo, sabía que amar a alguien como Laura era aceptar que el amor llegaría en medio de las prisas, no a pesar de ellas. Aún así, había algo sutil que se colaba lentamente. No era exactamente distancia, sino una especie de brecha entre miradas, una pausa entre caricias, un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Laura comenzaba a perderse en sus propios pensamientos, demasiado distraída incluso para notar que Daniel la observaba con ojos tratando de comprender qué estaba cambiando. Ella le dijo que era solo la prisa, que todo estaba bien, que no necesitaba preocuparse. Y él, fiel a su forma de amar, eligió creer. Pero el corazón tiene su propio lenguaje, e incluso los más callados pueden oír cuando algo empieza a fallar. La cena del domingo fue reemplazada por reuniones de último minuto. Las flores recibidas fueron menos entusiastas. Los abrazos duraron menos. Y aún así, Daniel persistió. Porque eso era lo que sabía hacer, cuidar, soportar, permanecer. Amigos en común notaron el cambio discretamente. No comentaban abiertamente, pero intercambiaban miradas en reuniones sociales, dándose cuenta de que su relación anterior ahora parecía más ensayada. Laura seguía siendo amable, sonriente y divertida. Pero había cierto cansancio en sus gestos, una inquietud que no existía antes. Y Daniel, aún notándolo todo, eligió el silencio como forma de amar. Creía que toda mala etapa pasaba, que era solo una curva más en el camino. Nunca fue de los que dramatizaban ni explotaban. Esperó. Y quizás fue precisamente esa calma la que, sin querer, lo alejó. Laura quería presencia, pero también quería sorpresa. Quería rutina, pero también deseo. Y en esa confusión de deseos, empezó a buscar afuera aquello que tal vez ni siquiera podía nombrar. Daniel no era ingenuo. Sabía que el mundo no ofrecía garantías. Pero aún así, mantenía viva la esperanza de que el amor entre ellos sería suficiente para capear cualquier tormenta. No porque se creyera mejor o más capaz, sino porque creía en la decisión diaria. Despertar y seguir amando.
Amar incluso a través de los errores, incluso en silencio. Pero el amor, por muy paciente que sea, también cansa. Y a veces lo que cansa no es la ausencia de amor, sino la ausencia de reciprocidad. Laura, en el fondo, todavía lo amaba. Pero estaba perdida en sí misma, envuelta en una niebla de dudas que ni siquiera ella podía descifrar. Empezó a preguntarse si todavía era la mujer que quería ser, si todavía la veían con los mismos ojos, si aún había un fuego que no había sido reemplazado por un afecto tibio. Todo esto sucedió en capas invisibles. Ningún evento importante marcó esta transición. No hubo peleas ruidosas ni noches de insomnio. Fue un distanciamiento sutil, casi imperceptible, pero constante. Cuando Daniel la miraba, seguía viendo a la mujer que elegía cada día. Pero empezó a darse cuenta de que ya no lo veían de la misma manera. El brillo de sus ojos ahora iluminaba lugares donde él no estaba. Las historias que contaba estaban llenas de detalles sobre personas que él no conocía. Su risa sonaba distante, como si ya no lo incluyera. Y, sin embargo, la abrazaba con ternura cada noche, creyendo que era solo una fase. Había algo cruel en la forma en que los sentimientos morían en silencio. Laura no quería lastimarlo, pero tampoco podía fingir un entusiasmo que ya no sentía. Daniel, en cambio, no quería presionarla, pero tampoco podía ignorar el vacío que crecía entre ellos. Ambos estaban atrapados en una delicada danza, cada paso temiendo herir al otro, e irónicamente, fue precisamente esta cautela la que poco a poco lo destrozó todo. El amor que una vez había sido una presencia ahora era un esfuerzo. Y cuando el amor se convierte en un esfuerzo solitario, deja de ser un hogar para convertirse en una prisión. Y fue en este escenario de silencios ensayados, rutinas repetidas y sentimientos reprimidos que algo empezó a gestarse en lo invisible. Algo que lo cambiaría todo. Que desbarataría los cimientos de la historia que habían construido con tanto cuidado. Algo que demostraría que, por mucho que intentemos proteger a quienes amamos, no podemos impedir que tomen decisiones que nos lastimen. Todavía no había señales claras, ninguna prueba, ninguna confrontación. Pero en el fondo, algo ya había empezado a desmoronarse. Y aunque ninguno de los dos lo supiera aún, su historia estaba a punto de dar un giro irreversible. Y cuando eso sucediera, lo que estaría en juego no sería solo el amor entre ellos, sino cómo cada uno afrontaría el dolor de darse cuenta de que el amor no basta cuando se pierde el respeto. Porque lo que seguiría no sería solo una ruptura, sino una profunda transformación. Y para algunos, esta transformación llega demasiado tarde. La rutina de Daniel seguía el mismo ritmo silencioso de siempre, incluso cuando los ruidos empezaban a extenderse casi imperceptiblemente. No era de los que investigaban ni sospechaban las cosas con antelación, pero empezó a notar pequeñas señales, sutilezas que escapaban a las miradas distraídas pero que poco a poco se convertían en ruidos molestos en su paz. Eran mensajes que tardaban más en responder, sonrisas que terminaban prematuramente, distracciones constantes durante conversaciones que antes la habían cautivado con tanto interés. Laura decía que estaba cansada, que sus compromisos laborales se habían intensificado, que los acontecimientos le estaban drenando toda la energía, pero Daniel, con su atento silencio, presentía que no era solo eso. Había una especie de ausencia que no era física, una distancia que vivía en sus ojos, incluso cuando su cuerpo seguía allí a su lado, acostados en la misma cama, tomando café en la misma mesa, compartiendo los mismos espacios. Lo que se perdía entre ellos era más profundo de lo que la cotidianidad podía explicar. Laura, por su parte, intentaba aferrarse a un equilibrio interior que ya no existía. Había noches en las que, tumbada junto a Daniel, se sentía culpable incluso por respirar. Sabía que algo andaba mal, pero no podía detener el movimiento que la alejaba cada vez más de él. Su corazón se había roto sin siquiera darse cuenta. El vínculo que la unía a Daniel era un hogar antiguo y cómodo, pero también una asfixia silenciosa ante todo lo que sentía ahora. Intentaba justificarse a sí misma que estaba confundida, que era una fase, que tal vez solo necesitaba un tiempo. Pero en el fondo, ya había cruzado una línea invisible entre el deseo y el error. Y seguía cruzándola cada día, sin el coraje de volver, pero también sin el coraje de irse para siempre. Todo empezó con mensajes profesionales, serenos y bien dirigidos. El nuevo jefe era inteligente, elocuente y seguro de sí mismo. Tenía esa presencia que llena cualquier espacio,
que habla con los ojos incluso antes de abrir la boca. Y Laura, que siempre había valorado la libertad, la autonomía y la energía de las personas intensas, se sintió provocada como no se había sentido en mucho tiempo. Al principio, negó cualquier implicación. Dijo que era solo admiración profesional, que simplemente estaba encantada con su forma de manejar las cosas. Pero el encanto se convirtió en curiosidad, y la curiosidad en deseo. Todo disfrazado de almuerzos con agendas, conversaciones de pasillo, miradas intercambiadas demasiado largas para ser accidentales. Laura no planeó nada, no premeditó lo que sucedería, pero tampoco hizo nada para evitarlo. Y esta omisión se estaba convirtiendo en traición incluso antes de la llamada. Daniel, por muy distraído que intentara parecer, ya percibía la tensión en el ambiente, pero optó por guardar silencio. No por debilidad, sino por respeto a lo que habían construido. Yo todavía creía que simplemente estaba cansada, abrumada, simplemente necesitaba espacio. Pero no necesitaba espacio. Necesitaba algo más que aún no podía nombrar, pero que ya no encontraba en los gestos tranquilos de Daniel. El jefe, con su juego peligroso y seductor, comenzó a ocupar los espacios que antes habían sido suyos. Con palabras afiladas, con cumplidos quirúrgicos, con una especie de atención que hacía que Laura se sintiera deseada de nuevo, como si aún tuviera algo que demostrar, algo que conquistar. Intentó equilibrar las dos versiones de sí misma, la mujer que llegaba a casa y cocinaba la cena con Daniel, y la que se perdía en fantasías silenciosas con otro hombre, fantaseando con una libertad que tal vez ni siquiera deseaba de verdad. La culpa la carcomía por las pequeñas cosas. A veces dudaba antes de enviar un mensaje. Otras veces, permanecía en silencio más tiempo del debido. Y Daniel, cada vez más atento, cada vez más comedido, recopilaba estos gestos como quien intenta armar un rompecabezas cuyas piezas ya no parecen encajar. La tensión entre ellos aumentaba, pero era sutil, sin explosiones, sin enfrentamientos. Solo miradas desviadas, palabras ahorradas, ausencias que se habían vuelto habituales. La relación, antes llena de pequeñas sorpresas y complicidades, era ahora un campo minado de silencios que nadie sabía cómo romper. Y fue en esa atmósfera densa que Laura cometió el error irreversible. La cena tuvo lugar una noche de miércoles cualquiera. Le dijo a Daniel que tenía una reunión extensa, algo importante, algo inevitable. Él la creyó. O eligió creerla. No le pidió detalles. Le deseó suerte, la besó en la frente y regresó al sofá. Y ella se fue, con el corazón apesadumbrado, pero decidida a cruzar una línea que, hasta entonces, solo había existido en su imaginación. El restaurante que había elegido estaba lejos de casa, discreto, oscuro, de esos lugares donde nadie pregunta. Llegó primero, pidió vino, se arregló el pelo y miró su móvil con la pantalla bloqueada. Cuando él llegó, no intercambiaron más de 3 palabras antes del primer timbre. Fue como si todo lo que habían estado reprimiendo finalmente explotara allí, entre un sorbo y el siguiente. Sonrisas largas, manos demasiado cerca, miradas que ignoraban la gravedad del asunto. Laura se dejó llevar, como si ese momento fuera un refugio temporal de la culpa. Rió más de la cuenta, bebió más de lo habitual y habló con una ligereza forzada sobre trivialidades. El chef habló de logros, viajes, posibilidades, y ella sonrió con una emoción que ya no mostraba en casa. Lo que no esperaba era que, esa misma noche, Daniel decidiera sorprenderla. No había ningún plan, ninguna sospecha, solo un arrebato de cariño, un intento de reavivar la conexión. Fue al restaurante, impulsado por una simple idea, darle un regalo tonto, algún recuerdo cualquiera. Quizás flores, quizás solo un abrazo. Algo que le dijera, estoy contigo, aunque fuera sin palabras. Y al entrar en el comedor, la vio. Sentada. Riendo. Con alguien más. Su expresión al verlo era un reflejo de todo lo que había estado sucediendo entre ellos durante semanas. Un pánico contenido, un temor disimulado, un intento de parecer normal. Pero no había forma de ocultarlo. Se quedó quieta, y el jefe fingió no entender lo que estaba sucediendo. Daniel tampoco dijo nada. Se quedó paralizado unos segundos, contempló la escena y luego le dio la espalda. Se fue despacio, sin prisas, con la dignidad de quien comprende, en ese instante, que el final no necesita anunciarse a gritos.
Lo sabía. Sabía que no necesitaba preguntar nada. Todo estaba allí. Ante sus ojos. Laura lo siguió con pasos inseguros, llamándolo por su nombre en el estacionamiento, pero él no respondió. Simplemente se subió al auto y se fue. No aceleró, no gritó. Se fue en silencio, como todo lo que había experimentado con ella en las últimas semanas. Y en ese camino a casa, algo dentro de él se desvaneció. No era ira. Era pena. Un dolor profundo e irreversible, como perder a alguien que aún vive. Ella regresó horas después. Intentó explicar, intentó negar, intentó aferrarse a las migajas de lo que ya no estaba. Pero Daniel estaba distante. Sentado en el sofá, mirando al suelo, con los ojos cargados de un dolor indescriptible. Ella lloró, suplicó, dijo frases sueltas como, no fue lo que piensas, y, fue solo una cosa de una vez, y, todavía te quiero, pero todo sonaba como ecos de un tiempo que nunca volvería. Daniel no gritó, ni lloró, ni maldijo. Solo escuchó. En silencio. Y cuando ella terminó, le dijo que necesitaba tiempo. Subió las escaleras, cerró la puerta del dormitorio y se quedó allí durante horas. La traición se reveló. Y con ella, la certeza de que el amor por sí solo no era suficiente para sostener lo roto. Pero había algo aún más profundo. Algo que Laura aún desconocía. Un secreto oculto tras el silencio de Daniel que explicaría no solo su reacción contenida, sino también el peso exacto de lo que había perdido. Algo que transformaría no solo su relación, sino también la forma en que se veía a sí misma. Y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. En el denso silencio de los días siguientes, Laura intentó por todos los medios romper el muro invisible que ahora la separaba. Llamó, envió largos y emotivos mensajes, apareció sin avisar, dejó notas, pero nada parecía funcionar. Daniel estaba presente, pero distante. No era una fría indiferencia, era una ausencia cuidadosamente mantenida, como quien guarda un profundo dolor en un compartimento secreto e inalcanzable. No gritó, no discutió, no la castigó con palabras duras. Simplemente escuchó, observó y respondió con gestos mínimos, como si ya no esperara nada. Esta serenidad dolió a Laura más que cualquier arrebato. Esperaba lágrimas, acusaciones, ira. Pero recibió silencio. Y ese silencio pesó una tonelada. Con el tiempo, se dio cuenta de que ya no era ella quien marcaba el ritmo, ni la dirección. Por primera vez, no tenía el control de nada. Y fue entonces cuando el arrepentimiento comenzó a dolerle con verdadera fuerza. Esa noche, cuando insistió en verlo, Laura esperaba al menos vislumbrar al hombre que solía sonreírle incluso en los días más difíciles. Pero Daniel era diferente. Sus ojos eran más oscuros, más profundos, y había una firmeza en su voz que nunca antes había oído. La recibió en la sala, sentada en su sillón de siempre, pero no se levantó a abrazarla. Simplemente le pidió que dijera lo que necesitaba decir y luego escuchó con dolorosa atención. Ella le soltó todo, sus errores, su culpa, su anhelo, su arrepentimiento, las palabras que no había sabido decir antes, el miedo de haberlo perdido para siempre. Habló hasta quedarse sin aliento, con lágrimas corriendo por su rostro y la garganta temblorosa. Cuando terminó, el silencio regresó a la habitación como un visitante inoportuno. Daniel permaneció en silencio un rato, con la mirada fija en un punto cualquiera de la pared, hasta que finalmente se levantó y caminó lentamente hacia la estantería. Tomó un sobre grueso, amarillento por los bordes, y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Él solo dijo que ella tenía derecho a saber lo que él había estado cargando solo durante tanto tiempo, y que, después de abrirlo, entendería por qué ya no había lugar para los dos en el mismo futuro. Laura abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había cartas, impresiones de correos electrónicos y una pequeña caja de madera. Tomó la primera carta y empezó a leer. Era de ella. Una carta escrita hacía 4 años, al principio de su relación, en la que decía que nunca lo dejaría, que era el primer hombre que la hacía sentir segura, que si alguna vez se iba, moriría por dentro. La segunda carta era de él, en respuesta, escrita con una ternura que ahora cortaba como una cuchilla. Las siguientes cartas eran de otra persona. Una mujer. Un nombre que Laura no reconoció.
Palabras cariñosas, relatos de encuentros, gestos de cariño. Por un momento, creyó leer evidencia de su traición, algo oculto, quizás venganza. Pero entonces se dio cuenta del tono de esas cartas, eran confesiones, arrebatos, palabras escritas por alguien que sufría. El nombre del remitente volvía una y otra vez, siempre acompañado de fechas e historiales médicos. Laura, confundida, miró a Daniel, y entonces él le reveló la historia que había guardado durante años, y que ahora lo cambiaría todo. Antes de estar juntos, Daniel había tenido una relación con una mujer llamada Elena. Estuvieron juntos poco más de un año, y fue con ella que experimentó la experiencia más transformadora y también más dolorosa de su vida. Elena era dulce e intensa, pero enfermó poco después de empezar a vivir juntos. Un cáncer agresivo, detectado en una fase avanzada. Durante casi 7 meses, Daniel la cuidó día y noche, renunciando al trabajo, a la vida social y a sus planes. Ella murió en sus brazos, en silencio, tras susurrarle que merecía ser amado de nuevo. Y que, cuando estuviera listo, debería permitirse encontrar a alguien sin prisas. Cuando conoció a Laura, meses después, aún cargaba con las cicatrices de aquel dolor. Pero vio en ella una luz, una posibilidad de un nuevo comienzo. Nunca le habló a nadie de Elena, no por vergüenza ni por secretismo, sino porque mantenía ese dolor oculto. Creía que, poco a poco, podría dejar el pasado donde pertenecía. La caja de madera dentro del sobre era un regalo de Elena. Dentro había un collar sencillo con un colgante en forma de hoja y una pequeña carta donde decía que era el símbolo de todo lo que había aprendido de él: paciencia, entrega y amor sin garantías. Laura sostuvo la pieza entre sus dedos, en shock, con los ojos llenos de lágrimas. Daniel entonces dijo que, incluso después de tanto sufrimiento, había creído poder experimentar un amor en paz con ella. Pero ahora, después de todo, comprendía que quizás la vida le estaba enseñando a no esperar de los demás la misma entrega que él ofrecía. No habló con resentimiento. Solo había el dolor en su voz de alguien que ha sido destrozado 2 veces. La primera por la muerte. La segunda por la traición. Laura intentó acercarse, llorando suavemente, diciendo que no sabía, que lo habría hecho todo diferente si lo hubiera sabido. Pero Daniel no se echó atrás, ni se acercó. Dijo que su historia ya estaba escrita. Y que, sin importar cuánto intentara empezar de nuevo, lo que se destruyó no fue solo amor, fue la confianza que una vez decidió reconstruir después de perderlo todo. Dijo que la traición no fue solo con él, sino con el recuerdo de la promesa que le había hecho a Elena de permitirse volver a ser feliz. Y que ahora, entendía que tal vez había roto esa promesa al intentar entregarse de nuevo sin estar completamente listo. Laura, conmocionada, intentó discutir, diciendo que no podía comparar el dolor, que ella también estaba sufriendo, que el error fue momentáneo, pero su amor era más grande. Pero Daniel, con ojos firmes, dijo que el amor necesita verdad, y que ella, al esconderse y mentir, había dejado su amor solo, sin fundamento. El silencio regresó, y esta vez fue definitivo. Laura comprendió que él no volvería. Que por mucho que se redimiera, pidiera perdón, explicara sus razones, no habría reconciliación. No porque él fuera cruel, sino porque ya no estaba. Algo en él había muerto junto con el recuerdo de aquella mesa de restaurante, y no había forma de resucitarlo. Él le agradeció todo lo que habían compartido, le deseó la paz que buscaba y la acompañó hasta la puerta. Al salir, Laura sintió un peso en el pecho como nunca antes. Y por primera vez, comprendió de verdad lo que había perdido. Él no era solo un buen hombre. Era un hombre completo que, aunque herido, había intentado amar con todo lo que tenía. Y ella, por impulso, inseguridad o ego, había cambiado todo eso por el vacío. Después de que ella se fuera, Daniel se sentó en la sala y contempló el collar entre sus dedos. Sabía que, en ese momento, un ciclo se cerraba. Que el dolor que sentía ahora era la confirmación de que lo había dado todo, 2 veces. Y, sin embargo, lo habían dejado solo. Pero, a diferencia de antes, ya no tenía miedo de empezar de nuevo. Ahora, el dolor ya no era el final. Era el comienzo de una nueva historia. Y estaba listo para vivirla. Aunque, esta vez, fuera con alguien a quien aún no conocía. Aunque, esta vez, el amor llegara lentamente.
porque ahora él sabía exactamente lo que merecía. Y yo no aceptaría menos. Habían pasado meses desde aquella última conversación. Desde el día en que Laura salió del apartamento con los ojos rojos y el rostro marcado por un silencio que, por primera vez, era suyo. Daniel continuó su vida con la dignidad de quien conoce el valor de lo que lleva dentro. No necesitaba venganza, espectáculo ni confrontación. Lo que había vivido con ella no se vería empañado por gritos ni humillaciones. Guardó cada recuerdo donde pertenecía, en el pasado. Regresó a lugares que antes evitaba, se reencontró con viejos amigos, regresó al trabajo con mayor dedicación e incluso se permitió sonreír levemente. No era el mismo hombre de antes, no podía serlo, pero había un nuevo espacio dentro de él que habitar, y poco a poco, lo llenó de cosas que lo hacían sentir bien. Aprendió a cocinar por placer, reanudó la lectura, redescubrió el silencio como consuelo, no como prisión. Era un hombre en reconstrucción. Y esta vez, por completo. Laura, en cambio, empezó a vivir entre intentos fallidos de seguir adelante y un vacío que parecía aferrarse a las paredes de su rutina. No hubo reconciliación con su jefe, ni siquiera continuidad en la relación. Él era tajante, no le interesaba nada más allá de lo ya sucedido. El rechazo la golpeó con una fuerza inesperada, pero lo que más le dolió fue darse cuenta de que lo que había destruido no había valido absolutamente nada. Regresar a su antiguo trabajo se volvió imposible, el ambiente ya estaba contaminado por miradas de reojo y susurros en los pasillos. Renunció voluntariamente, pero en el fondo sabía que su propia conciencia la había expulsado. Se cambió de piso, se cortó el pelo, intentó cambiar de muebles, de ciudad, de hábitos, de empresa. Pero lo que no cambiaba era el peso que llevaba dentro. Dormía mal, evitaba los espejos, se saltaba cumpleaños y se aislaba de grupos. Vivir con la culpa significa despertar con ella, tomar café con ella, trabajar junto a ella y acostarse en la cama abrazándola cada noche. Y para Laura, la culpa no era solo por lo que hizo. Era por lo que perdió. Un día, por casualidad o por destino, se encontraron en una librería. Daniel hojeaba distraídamente una novela cuando oyó su voz a sus espaldas, vacilante, como si cargara con el peso de 100 incertidumbres. Se giró lentamente, con la serenidad de quien ya no siente dolor, pero con la distancia en la mirada de quien no ha olvidado. Laura llevaba un abrigo sencillo, sin maquillaje, y su mirada desprendía una humildad que no había poseído antes. Intercambiaron saludos secos, comedidos y educados. Ella le preguntó cómo estaba, y él respondió con una sonrisa ligera y sincera que no necesitaba adjetivos. Laura dijo que seguía pensando en él todos los días. Que no pasaba una mañana sin que recordara el sonido de la cafetera, sus paseos dominicales, la forma en que la miraba como si no hubiera nadie más en el mundo. Dijo que, incluso después de todo, aún conservaba los mensajes que él le escribía cuando llegaba tarde, las notas que escondía en sus libros, los largos abrazos después de los días difíciles. Daniel escuchó atentamente, con respeto, pero sin ninguna intención de revivir el pasado. Cuando ella terminó, dijo que él también lo recordaba todo. Pero que ya no lo extrañaba. El silencio los envolvió de nuevo, esta vez entre estanterías y miradas de desconocidos. Laura sonrió con tristeza, murmurando que era justo, que lo entendía, pero antes de irse, le pidió que escuchara algo que nunca se había atrevido a decir. Él asintió, sin esperar nada a cambio. Y entonces confesó que, después de aquella noche en el restaurante, había empezado a tener pesadillas recurrentes. Soñó que él se iba, con el rostro teñido de decepción, sus ojos, antes un refugio, convertidos en fríos espejos de despedida. Dijo que el mayor castigo que soportaba era saber que nunca más la mirarían como él la miraba. Que podría encontrar otros amores, otros brazos, otras promesas, pero ninguna le traería la misma paz. Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente respondió que nadie merece vivir atrapado en la culpa para siempre, pero que algunas decisiones tienen consecuencias eternas. Y que ya no había dolor. Solo la certeza de que había tomado la decisión equivocada justo cuando él más la amaba. En los meses siguientes, Daniel conoció a Sofía. No fue abrumador ni repentino. Fue un encuentro tranquilo, casi sin pretensiones, en una clase de cocina a la que se había obligado a asistir para cambiar su rutina. Sofía era dulce pero firme. Tenía una risa ligera,
pero una mirada que reconocía el dolor del pasado sin necesidad de preguntar. Hablaron de libros, vino, películas y viajes. Ella nunca le preguntó sobre su pasado, pero lo escuchó cuando un día decidió abrirse a contar su historia. No hubo juicio, solo silencio y comprensión. Ella le contó que había pasado por algo similar y sabía lo difícil que es volver a confiar después de que se ha abierto el camino. Daniel se sintió visto, no como una víctima, sino como un hombre. Alguien completo, incluso con las cicatrices. Con el tiempo, su relación con Sofía floreció. No había urgencia, ni exigencias, ni miedo. Había respeto, ligereza y presencia. Era un amor que no necesitaba ser gritado, que no requería pruebas diarias, sino que se forjaba en los detalles. Un café preparado sin que ella lo pidiera. Un masaje de hombros al final de un día agotador. Una canción compartida mientras cocinaban juntos. Daniel empezó a sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente en paz. No había comparaciones. Lo que vivió con Laura era parte de su historia, pero no definía su presente. Estaba listo para mirar hacia adelante, sin el peso de lo que había sido, solo con la claridad de lo que quería. Laura, por su parte, seguía de lejos, a través de las redes sociales que compartían, fragmentos de su nueva vida. Fotos de viajes, cenas, abrazos sinceros. Sofía a su lado, silenciosa pero presente. Y eso la destrozó. Porque ahora entendía. No era solo a Daniela quien había perdido. Era la oportunidad de ser mirada con respeto, de tener un hogar, de ser elegida cada día, incluso en los días malos. Vio el collar que él llevaba discretamente, el mismo que Elena había dejado atrás. Una señal de que nunca olvidaría el pasado, pero también de que ahora había espacio para el futuro. Laura intentó reconstruirse. Conoció a otras personas, volvió al trabajo, buscó terapia, comenzó a escribir. Pero su ausencia era un silencio que no podía llenarse. Un vacío que ningún nuevo comienzo podía borrar. Su último reencuentro tuvo lugar en un pequeño café, al que ambos entraron sin percatarse de la presencia del otro. Daniel estaba con Sofía. Laura estaba sola. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse por un breve instante. Sofía, ajena a toda la historia, comprendió la gravedad del momento. Daniel le tomó la mano con naturalidad pero firmeza, como diciendo, «Estoy aquí, ahora». Laura los observó con una sonrisa melancólica y, con un gesto de madurez que cargaba con todo el dolor que había aprendido a soportar, caminó hacia ellos. Los saludó a ambos, elogió el ambiente y se alegró de verlos bien. Daniel les dio las gracias, presentó a Sofía con cariño y los tres charlaron unos minutos. Cuando Laura se despidió, Daniel se levantó, la acompañó hasta la puerta y, antes de irse, simplemente le dijo que esperaba que encontrara la paz que tanto buscaba. Ella sonrió, contuvo las lágrimas y respondió que lo estaba intentando. Y en ese momento, al cerrarse la puerta tras ella, comprendió, definitivamente, que algunas pérdidas son irrecuperables. Al volver a la mesa, Daniel respiró hondo. Sofía lo miró con dulzura, sin necesidad de preguntar nada. Él sonrió, le acarició la mano y en silencio le agradeció por poder seguir adelante. Porque el mayor perdón que alguien puede ofrecer no está en palabras. Está en la decisión de seguir adelante, incluso después de estar roto. Y Laura, caminando sola por la acera, se dio cuenta de que podría pasarse la vida entera intentando volver a un lugar donde ya no había espacio para ella. El castigo no era quedarse sola. Era saber que él, incluso después de todo, la perdonaba y seguía eligiendo amar a alguien más. Y fue solo allí donde comprendió el verdadero significado de perder. El encuentro en aquel pequeño café se convirtió en un hito invisible entre lo que quedaba de la emotividad persistente y la aceptación definitiva del final. No fue dramático ni explosivo, pero sus gestos y miradas cargaban con el peso de todo lo que una vez existió y ahora no era más que recuerdo. Desde ese momento, Laura comprendió irrevocablemente que ya no había puentes entre ellos. No había más gestos que hacer, palabras que decir ni explicaciones que dar. Todo lo que necesitaba ser expuesto ya estaba puesto sobre la mesa, con dolor, madurez y silencio. Y lo que una vez había sido esperanza escondida en cada intento de reencuentro ahora se transformaba en un amargo reconocimiento,
ella ya no sería parte de su futuro, aunque llevara todo el pasado dentro de sí. Empezó a caminar con cuidado por esa parte de la ciudad, evitando las calles que una vez les pertenecieron a ambos. Era como si cada rincón albergara un recuerdo listo para recordarle lo que ya no podía tocar. Las canciones que solían escuchar juntos ahora le provocaban náuseas, las películas que veían abrazados se convirtieron en territorio prohibido, e incluso los olores, su perfume, el jabón en sus sábanas, su desayuno, todos esos detalles la perseguían con la cruel precisión de la ausencia. Se preguntaba, cada vez con más frecuencia, dónde se había perdido. Cuando dejó de reconocer al hombre con el que compartía los domingos, cuando empezó a enamorarse de la idea de ser deseada por alguien que no formaba parte de su historia. Intentó trazar los caminos internos que la llevaron a esa cena, como si comprender la trayectoria bastara para aliviar el peso de las consecuencias. Despertaba en mitad de la noche asustada, no por pesadillas visuales, sino por el recuerdo exacto de la expresión de Daniel esa noche en que todo se derrumbó. No era furia, no era dolor. Era el final, grabado en los ojos de alguien que se había rendido, no por falta de amor, sino por un exceso de dignidad. Y esa imagen la seguía a todas partes. Empezó a escribir sobre ello. Textos cortos, dolorosos, sin firmar. Publicaba en blogs anónimos, creaba perfiles ficticios, como si cada palabra fuera una forma de hilvanar sus propios arrepentimientos. Recibió comentarios de mujeres y hombres que habían pasado por historias similares, y esto creó una especie de alivio trágico en su corazón, saber que no estaba sola, pero también reconocer que todos allí habían destruido algo que nunca regresaría. Daniel, en cambio, se permitió redescubrir la alegría sin el peso de las cicatrices abiertas. Su relación con Sofía se fortaleció silenciosamente, sin grandes declaraciones, pero con una constancia sanadora. No era un amor urgente, sino un amor completo, autosuficiente en gestos sencillos y rutinas apacibles. Ella no le exigía que borrara su pasado, y él, a su vez, no le exigía que fuera alguien que no era. Se encontraron en medio de la madurez emocional y la serenidad de quien había experimentado suficiente dolor para saber que lo más importante era estar en paz. Los recuerdos de Laura ya no lo atormentaban, pero aún los conservaba con el respeto de quien sabe que olvidar no es necesario para seguir adelante. De vez en cuando, al escuchar la música que sonaba con ella en las mañanas tranquilas, sentía una ligera punzada, casi nostálgica. No por extrañarla, sino por la inocencia con la que creía que nada los conmovería. Este tipo de pérdida deja cicatrices más profundas que la propia ausencia, la pérdida de la fe en las certezas absolutas. Pero ahora era diferente. Había aprendido a confiar sin expectativas, a amar con entrega pero sin dependencia, a no perderse más en el otro como antes. Una tarde lluviosa, mientras organizaba unos libros viejos para donarlos, Daniel encontró un cuaderno que Laura solía usar. Era uno de los pocos objetos que quedaban de su tiempo juntos, olvidado entre montones de papeles. Lo abrió por curiosidad, sin intención de reflexionar sobre el pasado, pero se sorprendió al encontrar, escondida entre las páginas, una carta que nunca entregó. Estaba fechada 2 días después de la fatídica cena, escrita a mano con letra temblorosa y frases entrecortadas. Laura hablaba de arrepentimiento, pero de una manera diferente a la que él había escuchado antes. En ella, no se disculpaba. Simplemente admitía que no sabía por qué hizo lo que hizo. Escribió sobre un vacío que siempre la había acompañado, una inquietud que ninguna relación podía silenciar. Dijo que él era el hombre más leal que había conocido, pero que tal vez su propia inestabilidad había sido la razón por la que lo había destruido todo. No había excusas, solo un intento de comprenderse a sí misma. Daniel la leyó hasta el final, cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó en una caja con otros recuerdos. No fue rabia lo que sentí, ni tristeza. Fue una aceptación silenciosa de que algunas historias nos enseñan los límites de nuestra entrega, y que no todo amor nos transforma en mejores versiones de nosotros mismos. A veces, el amor simplemente revela quiénes somos, y no siempre estamos listos para eso. Mientras tanto, Laura iniciaba una fase de profunda introspección. Con la separación de Daniel ya consolidada, empezó a afrontar su propia vida con mayor honestidad. Él empezó a terapia regular, no como un gesto simbólico, sino como una auténtica inmersión en las sombras que había evitado durante años. Laura se enfrentó a verdades que siempre se había ocultado, el miedo al rechazo, la búsqueda constante de validación,
la dificultad de mantenerse estable. Comprendió que su traición no era solo una decisión momentánea, sino un reflejo de patrones que arrastraba mucho antes de conocer a Daniel. Empezó a reconstruir su carrera en un ámbito diferente, más centrado en la escritura, donde podía canalizar su dolor en palabras que conmovieran a los demás. Su nombre empezó a circular en blogs y revistas pequeñas. Era una escritora sin rostro, pero con voz. Y eso era suficiente, por ahora. Su vida amorosa, sin embargo, seguía en suspenso. Intentó abrirse, salir, conocer gente, pero siempre le faltaba algo. Sin darse cuenta, se comparaba consigo misma, buscando en los ojos de los demás la aceptación que había perdido. El problema era que el amor que Daniel le ofrecía no era fácil de repetir. Y esto la hacía comprender, día tras día, que su error no fue solo traicionarlo. Fue no apreciar lo valioso que era lo que tenían antes de perderlo. En uno de estos eventos literarios, donde fue invitada a hablar anónimamente, Laura observó al público con pesar. Sabía que muchos allí se sentían conmovidos por historias de amor, pérdida, culpa y nuevos comienzos. En un momento dado, una mujer se levantó para hacer una pregunta y mencionó una historia específica sobre traición y arrepentimiento. Dijo que eso la había llevado a disculparse con su exmarido después de años sin contacto. Laura simplemente sonrió y le dio las gracias, sin revelar que ella era la autora de esas líneas. Y allí, se dio cuenta de que tal vez, incluso sin reparar lo que había destruido, aún podía crear algo bueno de sus propios fragmentos. Empezó a ver el amor con más responsabilidad, con más escucha, con más entrega, incluso si era demasiado tarde para ofrecérselo al hombre que había amado. La vida continuó, y con ella llegó la conciencia de que algunas heridas no se cierran para sanar, sino para recordar. El tiempo, que antes parecía un enemigo lento, ahora se convertía en cómplice. Daniel y Sofía planeaban un largo viaje. Querían ver el mar juntos, descubrir nuevos lugares, crear nuevos recuerdos. No era una escapada, sino una celebración de lo que estaban construyendo. Él no hablaba de Laura, no porque quisiera olvidarla a la fuerza, sino porque su presente ya estaba demasiado lleno como para ser eclipsado por viejos dolores. Sabía que su proceso de sanación estaba completo porque ahora podía hablar de ella con respeto, pero sin emoción. Sofía estaba presente, era su hogar, era una elección. ¿Y Laura? Laura era un capítulo leído, comprendido, pero ya cerrado. La última noche antes del viaje, Daniel cruzó el balcón del apartamento que compartía con Sofía. Miró las luces de la ciudad y pensó en cuánto había cambiado. Pensó en Elena, en Laura, en todo lo vivido, y sintió una extraña gratitud. Porque todas esas historias, a pesar del dolor, habían moldeado al hombre que era ahora. Un hombre completo, que ya no aceptaba medias tintas. Sofía apareció tras él, lo abrazó y le susurró que estaba feliz de haberse encontrado. Él simplemente cerró los ojos, respiró hondo y le devolvió el abrazo con la seguridad de quien ya no carga con asuntos pendientes. Al otro lado de la ciudad, Laura escribía otra columna. Esta vez, hablaba de lo que es perder a alguien definitivamente, no por la muerte, sino por la decisión de la otra persona de no regresar. Y por primera vez, logró terminar la columna sin llorar. Había dolor, sí, pero también paz. La paz de quien finalmente ha comprendido que amar a alguien no nos da derecho a herirlo y luego esperar que se quede. Y así, sin hacer mucho ruido, sus vidas continuaron. Cada uno con sus propias cicatrices, logros y decisiones. Pero con una drástica diferencia, él siguió adelante en paz, y ella siguió intentando perdonarse. El final, para algunos, no llega con ruido ni con un golpe en la puerta. Se instala lenta, casi imperceptiblemente, entre un gesto que ya no se devuelve, un recuerdo que empieza a doler menos, una decisión que ya no requiere al otro. Daniel y Laura habían terminado todo lo que debían decirse, pero incluso después de palabras firmes y despedidas silenciosas, la vida seguía jugando con la delicadeza de los encuentros inesperados, los mensajes no enviados y las miradas compartidas sin querer. Y fue en uno de estos encuentros involuntarios que Laura, por última vez, tuvo la oportunidad de estar cara a cara con Daniel, no para intentar algo, sino para presenciar la distancia irreversible entre lo que una vez fueron y en lo que se habían convertido. La librería donde asistía a la presentación de un libro no era el tipo de lugar en el que Laura imaginaba volver a verlo.
Se enteró del evento por casualidad, a través de una amiga en común, y dudó hasta el último segundo antes de decidirse a ir. No estaba segura de si quería verlo o si simplemente quería confirmar, con sus propios ojos, que realmente había seguido adelante. Al llegar, se quedó en la última fila, medio escondida entre estanterías altas, desde donde podía verlo de perfil. Sonreía amablemente, abrazaba a la gente y hablaba del proceso de reconstrucción emocional con palabras ligeras pero firmes. Estaba más sereno, más centrado. Tenía el porte de quien ya no espera aprobación ni busca reconocimiento. Al abrir el turno de preguntas, una mujer habló sobre las pérdidas silenciosas, y Daniel respondió con la naturalidad de quien conoce el peso de perder a alguien en vida. Dijo que el amor no termina con el fin de una relación, sino en el momento en que dejamos de reconocer en el otro lo que una vez nos completó. Y que, a veces, el mayor acto de amor es saber alejarse sin querer que el otro nos siga. Laura sintió un nudo en la garganta, no por el dolor de no estar ya a su lado, sino porque se dio cuenta de que, incluso ausente, ella seguía siendo la sombra más presente en esas palabras. Al final del evento, mientras el público se dispersaba y Daniel firmaba algunos ejemplares, ella se acercó lentamente. Él la vio, la reconoció al instante, pero mantuvo la mirada serena. Ella sonrió con esfuerzo y solo dijo que había leído sus textos y que eran buenos. Él asintió agradeciéndole y le preguntó cómo estaba. Ella dijo que estaba bien, pero había una vacilación en su mirada, una silenciosa petición de más. Daniel no ofreció más. Y Laura, respetando ese límite ya claro, no insistió. Antes de irse, simplemente dijo que esperaba algún día poder perdonarse a sí misma y que, a pesar de todo, estaba agradecida de haber sido amada por él. Daniel la miró con una bondad que ya no era amor, sino una profunda empatía, y dijo que el perdón no tiene por qué venir antes de la sanación. A veces, es la consecuencia de ella. Y entonces, con una sonrisa apenas perceptible, se volvió hacia la siguiente persona en la fila, y Laura supo, de una vez por todas, que esa era la última página. Con el tiempo, Sofía se dio cuenta de que Daniel, a pesar de estar curado, seguía marcado por recuerdos que lo moldearon. No era celoso ni hacía muchas preguntas, pero ella tenía una sensibilidad cariñosa, casi protectora. En una conversación un domingo lluvioso, ella mencionó que le encantaba su forma de guardar silencio en ciertas situaciones, y él le explicó que el silencio, para él, no era una omisión, sino un escudo. Un refugio que aprendió a usar tras haber confiado demasiado en alguien que no sabía cómo quedarse. Sofía simplemente se acercó, le tocó la mano y le dijo que estaba dispuesta a permanecer incluso en silencio. Fue una frase simple, pero para Daniel fue como respirar después de un largo tiempo sumergido. Ahí comprendió que, incluso cargando fantasmas, podía construir algo nuevo sin que el pasado definiera sus próximos pasos. Laura, en otro rincón de la ciudad, publicaba un libro con texto sobre el amor, la pérdida y sus consecuencias. Lo firmó con su nombre completo por primera vez. Durante la presentación, le preguntaron qué había motivado tanta profundidad en los textos, y respondió con sinceridad que la mayor lección que aprendió sobre el amor fue que no es una promesa, sino un compromiso. Y que cuando se traiciona un compromiso, lo que se pierde no es solo a la otra persona, sino partes de sí misma que nunca se recuperarán. Recibió un aplauso entusiasta, pero en el fondo, sabía que esas palabras tenían menos que ver con la literatura y más con la confesión. Después del evento, se sentó sola en una cafetería y pensó en cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado decisiones diferentes. No como una forma de torturarse, sino como alguien que finalmente reconoce la responsabilidad de los caminos que ha tomado. Ya no esperaba reencuentros ni finales alternativos. Simplemente quería seguir adelante con la claridad de quien finalmente ha dejado de mentirse a sí misma. Daniel y Sofía viajaron durante semanas, visitando lugares que él siempre había querido ver y que, por alguna razón, siempre había postergado. Regresaron más conectados, más ligeros. Decidieron vivir juntos, no por necesidad, sino por deseo. No hablaron de matrimonio, hijos ni planes lejanos. Solo querían seguir caminando juntos mientras tuviera sentido. Nunca volvió a mencionar a Laura. No por resentimiento, sino porque la vida con Sofía llenaba cada espacio con una naturalidad incomparable. Su experiencia previa le había enseñado los límites de la paciencia y el peso de la decepción, pero ahora, su paz ya no necesitaba imponerse ante el dolor.
¿Era plena en sí misma? Una tarde, mientras visitaba a sus padres, Daniel encontró una vieja foto guardada en uno de sus álbumes infantiles olvidados. Era de él de niño, sosteniendo un papel con las palabras, en letras torcidas, algún día seré como papá. Sonrió al recordar que su padre siempre decía que ser hombre era mucho más que tener razón, ser fuerte o tener éxito. Era saber proteger lo que se ama, incluso si eso significaba partir. Pensó en cómo ese concepto lo había guiado tantas veces, especialmente en su decisión de dejar a Laura. Sabía que si se hubiera quedado, tal vez ella lo habría amado de nuevo. Pero nunca como él merecía ser amado. Y esa claridad, hoy, valía más que cualquier recuerdo. Laura continuó su proceso de reconstrucción, esta vez sin intentar borrar a Daniel de su historia, sino insertándolo en ella como un recuerdo digno de respeto. En una entrevista reciente, le preguntaron qué había aprendido más después de tanto tiempo escribiendo sobre la pérdida. Respondió, sin dudarlo, que el mayor error de quienes aman es pensar que el amor del otro es eterno por naturaleza. Que el amor es una elección constante, que necesita ser nutrida no con grandes gestos, sino con respeto. Y que la traición, incluso la más sutil, destruye no solo el amor, sino también la capacidad de entregarse de nuevo con la misma brillantez. Al terminar su respuesta, miró al entrevistador y, por un segundo, casi se le quebró la voz. Pero él respiró hondo y concluyó que había aprendido todo esto demasiado tarde. Y que, a veces, el mayor castigo es convertirse en un experto en amor después de haber perdido el único amor verdadero que uno ha tenido. Esa noche, al volver a casa, escribió otra columna. Esta vez, no se trataba de dolor ni culpa. Se trataba de aceptar que algunas historias nos rompen para que nazcan otras. Se trataba de Daniel, sí, pero no como el hombre que perdió, sino como el hombre que le enseñó a no volver a perderse nunca más. Terminó el texto con una simple frase, él fue mi punto final. Y gracias a él, hoy sé cómo empezar de nuevo. Después, cerró su portátil, apagó la luz y durmió por primera vez sin fantasmas junto a la almohada. La vida, a pesar de todo, seguía. Y aunque ya no tenía a Daniel, aún tenía tiempo, historias y, ahora, al menos, la verdad. El tiempo tiene una forma silenciosa de poner cada cosa en su lugar. Los días transcurren como olas constantes, y poco a poco, los sentimientos más densos se asientan, el dolor deja de latir y todo lo que parecía insoportable comienza a comprenderse con mayor claridad. La historia de Daniel, Laura y Sofía no terminó con grandes anuncios ni finales dramáticos, sino con decisiones firmes, miradas conscientes y, sobre todo, con elecciones tomadas en silencio. Cada uno avanzó hacia un destino construido por las consecuencias de sus propios actos, y cuando finalmente llegaron, ya no hubo lugar para arrepentimientos disimulados ni ilusiones cómodas. Solo la verdad, y esa, por dura que fuera, trajo la libertad que ningún amor herido puede sostener. Sofía fue la primera en reconocer el momento en que su historia con Daniel necesitaba dar un paso más. Llevaban casi 2 años juntos y, a pesar de vivir con ligereza, sabían que la vida no ofrece garantías ni promesas eternas. Decidieron casarse en una ceremonia modesta, rodeados de naturaleza, solo por personas que realmente formaban parte de lo que habían llegado a ser juntos. Durante los votos, Daniel no mencionó el pasado, pero quienes lo escucharon atentamente supieron que cada palabra que pronunció provenía de un dolor que se había transformado en madurez. No prometió perfección ni protección contra el sufrimiento. Prometió, con voz firme, estar presente incluso en los días en que el amor no fuera suficiente para sostenerlo todo. Sofía, con lágrimas en los ojos, le apretó la mano con fuerza y le respondió que estaría con él hasta el fin del silencio, hasta el fin del miedo, hasta el fin de sí misma. La boda no fue un renacimiento, sino una serena continuación de lo que ya vivían, un vínculo real y puro, sin sombras ocultas ni promesas superficiales. Fue un amor simple pero completo. El tipo de amor que no necesita ser afirmado constantemente, porque se reconoce en la rutina, en el toque ligero, en el gesto espontáneo. Laura recibió la noticia de la boda a través de una amiga en común. No lloró. No huyó. No se rebeló. Simplemente cerró los ojos un instante, respiró hondo y dejó que el dolor pasara sin intentar detenerlo. Ya no era la mujer que buscaba en las redes sociales señales de un retorno imposible, ni la que usaba la escritura como refugio para su culpa. Había madurado con dolor, pero con firmeza.
Su carrera como escritora estaba en ascenso, y sus palabras ahora conmovían a otras mujeres que, como ella, habían tropezado con su propio orgullo y perdido a sus verdaderos amores. En conferencias, entrevistas y escritos, habló con autoridad sobre lo que significa construir con alguien y destruir con un solo gesto. Se convirtió en un referente en relaciones humanas, no por acertar, sino por hablar con franqueza de sus errores. Uno de sus libros más recientes llegó a la lista de los más vendidos con un título contundente y directo, El amor que destruí. Era una autobiografía disfrazada, pero los lectores lo sabían. Y, curiosamente, esta honestidad la reconectó con partes de sí misma que creía haber perdido para siempre. Durante una entrevista en vivo, un periodista le preguntó a Laura si aún amaba a Daniel. Hubo un segundo de silencio. Respondió con una sonrisa triste, diciendo que amar y merecer no siempre van de la mano. Y que el amor que sentía por él hoy estaba hecho de gratitud, dolor y respeto. Dijo que si pudiera volver atrás en el tiempo, habría tomado decisiones diferentes. Pero que lo que había sucedido era necesario para transformarla en alguien capaz de entender el amor de una manera menos egoísta. Esa entrevista se hizo viral. Miles de comentarios elogiaron su valentía al reconocer sus defectos sin victimizar ni idealizar. Pero en medio de todos los elogios, un comentario en particular la hizo reflexionar. Fue breve, directo y simplemente decía, leí cada línea sabiendo que se trataba de mí. Espero que estés bien. Sabía quién lo había escrito. Y en ese momento, cerró su portátil con un nudo en la garganta, sin responder. No por desprecio, sino porque a veces el silencio también es una forma de decir que todo está en su lugar. Años después, Laura recibió una invitación inusual. Un premio literario en otro país quería reconocer su contribución a la literatura de emociones y relaciones. Viajó, aceptó el premio y, en su discurso, no habló de sí misma, sino de las decisiones humanas. Dijo que las traiciones más graves no siempre son las que se cometen con otros cuerpos, sino las que cometemos con nuestra propia conciencia. Y que su camino no estuvo marcado por perder a alguien que la amaba, sino por aprender finalmente a amarse a sí misma después de destruirse. Al salir de la ceremonia, una joven se le acercó llorando. Dijo que había renunciado a engañar a su pareja después de leer uno de los textos de Laura y que ahora entendía que el amor no siempre falta, a veces, es la valentía para afrontarlo lo que nos falta. Laura la abrazó sin decir nada. Era lo máximo que podía ofrecer. Era todo lo que sabía dar ahora. Mientras tanto, Daniel y Sofía seguían construyendo una vida lejos del ruido. Adoptaron un perro, se mudaron a una casa con jardín, cultivaron plantas y contaron historias. Algunas noches, mientras regaba las hojas junto a Sofía, Daniel reflexionaba sobre cuánto puede sorprendernos la vida incluso después de tanto dolor. Ya no sentía miedo ni inseguridad. Confiaba completamente, no porque Sofía fuera perfecta, sino porque había aprendido a respetarse a sí mismo antes de amar a nadie más. Esto lo hacía completo. En una conversación tranquila durante la cena en el patio trasero, Sofía mencionó que algún día le gustaría escribir sobre ellos. No para contar la historia del amor que comenzó después de la traición de alguien más, sino para hablar de cómo dos personas se encontraron después de ser destrozadas por historias que casi los hicieron rendirse. Daniel sonrió y dijo que este era el libro más hermoso que quería vivir, no escribir. La historia de estos tres no terminó en dolor ni tragedia, sino con duras verdades, pérdidas reales y un profundo aprendizaje. Laura nunca volvió a relacionarse de la misma manera. Cargaba con cada nuevo encuentro con la responsabilidad de lo que una vez no supo apreciar. Daniel, por su parte, encontró la paz, pero no sin haber pasado por todo lo que tenía. Sofía, aunque llegó después, no fue un reemplazo, fue la mujer indicada en el momento indicado. La única que lo acogió completo, cuando él ya había comprendido quién era. Y así termina esta historia. Con cada uno en su lugar. No donde esperaban, sino donde la vida los puso después de todo. Uno perdió y aprendió. Otro sufrió pero sanó. Y el tercero llegó y construyó, ladrillo a ladrillo, un amor que no necesitó sanar nada, simplemente floreció. Ahora queremos saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? Deja un comentario, comparte tu opinión y dinos qué te conmovió más. Si has llegado hasta aquí,
Suscríbete al canal para leer más historias como esta, emotivas, reales y humanas. Y no lo olvides, la traición nunca es un error pasajero. Tiene consecuencias profundas, a menudo irreversibles. Destruye familias, compromisos y confianza. Destroza a quienes aman de verdad y convierte el amor en trauma. Por eso, lo dejamos claro, este canal no apoya ningún tipo de traición. Nuestras historias existen para mostrar lo que muchos descubren demasiado tarde, que el amor, cuando es verdadero, no requiere perfección, pero sí respeto. Y el respeto, una vez roto, puede incluso ser perdonado, pero casi nunca se reconstruye.